Ya habrá oído hablar de ello. Canadian Language Institute es una academia de idiomas diferente. Existen muchas formas erróneas de intentar aprender un idioma. Escuchar interminables explicaciones sobre gramática, memorizar listas de vocabulario y conjugaciones de verbos. Repetir como un papagayo lo que dice su profesor, sin entender lo que está diciendo. Realizar complicados ejercicios son algunos de los métodos tradicionales de enseñanza, aquellos que utilizan escuelas, universidades y academias. Pues bien, está demostrado que solo el 4% de los alumnos que emprenden el aprendizaje de una segunda lengua a través de los métodos tradicionales lograrán algún día tener fluidez oral, escrita y lectora. Seguramente no le cuento nada nuevo. Según su propia experiencia, usted mismo habrá comprobado cómo, tras años de estudio de inglés, la mayoría de la gente que lo rodea es incapaz de mantener una conversación con un nativo. Quizá usted también ha vivido este fracaso y ha llegado a la conclusión, compartida por muchas personas, de que se le dan mal los idiomas. Desde Canadian Language Institute queremos pedirle que olvide sus prejuicios. Sobre todo, no deje que su mala experiencia impida a sus hijos disfrutar de la verdadera adquisición de una nueva lengua, que hablarán y entenderán como si fuera la suya propia. El 100% de nuestros alumnos lo logra. Vamos a revelarle por qué. En Canadian Language Institute utilizamos innovadores métodos de enseñanza, aunque poco conocidos en España. Están más que probados en países bilingües como Canadá y Estados Unidos. Victoria Mantecón, directora del Departamento de Innovación y Desarrollo de Métodos de Enseñanza, lleva 12 años investigando y formándose en metodologías, tales como Natural Approach, TPR y TPRS. Todos estos sistemas, de los que hemos hecho un compendio seleccionando la mejor de cada uno, tienen en común una sólida base científica. Puede que usted se pregunte por qué, siendo tan eficaces, estos métodos todavía no son aplicados en la mayoría de centros de enseñanza. La respuesta es que todos ellos son bastante recientes. Hasta hace 30 años se sabía muy poco sobre cómo funcionaba el cerebro en el aprendizaje de un idioma. En 1981, el neurofisiólogo Robert Sperry ganó el Premio Nobel de Medicina gracias a un experimento que demostraba que cada hemisferio del cerebro puede pensar de forma independiente. Esto supuso una revolución en la investigación sobre la adquisición del lenguaje. Desde entonces, más de 4.000 estudios han profundizado en la separación de los dos hemisferios cerebrales. Pero, ¿cómo se aplica este descubrimiento en la enseñanza de idiomas? Antes de continuar, queremos hacer una diferencia entre aprender una lengua y adquirir una lengua. Aprender conlleva ejercitar el lado izquierdo, mientras que adquirir conlleva ejercitar el lado derecho del cerebro. Identificamos el aprendizaje de idiomas con los métodos tradicionales y la adquisición de idiomas con las nuevas metodologías. Es decir, la enseñanza tradicional trabaja con el hemisferio izquierdo del cerebro y métodos como el TPR, el TPRS y el Natural Approach con el hemisferio derecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con un hemisferio u otro? Existen muchas diferencias. Por ejemplo, el aprendizaje que se realiza usando el lado izquierdo del cerebro pone el énfasis en la corrección. Es decir, en cosas como utilizar la forma apropiada de un verbo o emular la pronunciación nativa. Esto significa que el hablante interrumpe su pensamiento para pensarse cuestiones como si está conjugando correctamente un verbo o si está pronunciando bien una palabra. De ahí el típico tartamudeo que se produce cuando intentamos hablar una lengua extranjera. El hemisferio izquierdo nos hace actuar con prudencia. No quiere que el alumno corra riesgos porque se puede equivocar. El lado derecho, en cambio, anima a la utilización del nuevo idioma sin miedo, como si fuera un juego. Traducir de un idioma a otro es otra de las actividades que tienen lugar en la parte izquierda del cerebro y que hacen más lenta la comunicación.
Este paso es innecesario cuando alguien adquiere un segundo idioma sin tomar como referencia el idioma materno. Todas estas técnicas que utilizan el hemisferio cerebral izquierdo son inútiles para los estudiantes principiantes. Más adelante, cuando ya se tienen nociones del idioma, sí pueden servir para reforzar y perfeccionar las habilidades adquiridas de forma natural. Por ello, en Canadian Language Institute adaptamos la metodología al nivel del alumno. Así, durante el primer ciclo trabajamos siguiendo el TPR, que se basa exclusivamente en el uso del hemisferio derecho. Al alcanzar el segundo ciclo, el alumno comienza a trabajar con el TPRS, una metodología más adecuada a las necesidades del estudiante intermedio y avanzado. Usted se preguntará, ¿en qué consisten estos métodos? El TPR, en sus siglas en inglés, es una metodología diseñada por el profesor James Asher, que en español llamamos respuesta física total. Asher ha demostrado que el primer paso en la adquisición de un idioma es la comprensión, como ocurre con los bebés. Antes de comenzar a hablar, hay un periodo en el que los niños comprenden las órdenes de sus cuidadores y las ejecutan. Si el bebé oye, «Dale un beso a mamá», es capaz de llevar a cabo la orden. Esto demuestra una comprensión compleja del idioma por parte del niño, aunque aún no sepa hablar. De la misma manera que el bebé, el alumno necesita un periodo de tiempo en el que escucha hablar al profesor en silencio y responde con una acción adecuada, comenzando con órdenes sencillas como «Levántate y dame el lápiz» o «Pon la manzana encima de la mesa». El alumno va descifrando de forma subconsciente la estructura del nuevo idioma. El TPRS, utilizado durante el segundo ciclo, es un método que, a través de historias divertidas para el alumno, transmite toda la gramática y el vocabulario necesario. En un orden conciso, esta metodología permite que el alumno adquiera reglas gramaticales sin percatarse de ello, por lo que logramos seguir trabajando con el hemisferio derecho. Además, al final del proceso, el alumno debe crear su propia historia, con lo que alcanzamos el siguiente paso en la adquisición de un idioma, la producción. Esta forma de trabajar que acabamos de presentarle posee muchas ventajas. Primera, los alumnos comprenden al profesor desde el primer día, lo que les hace sentirse orgullosos y les anima a seguir trabajando. Segunda, la adquisición es inconsciente. El alumno no tiene impresión de estar aprendiendo y es justo en este momento cuando logramos interiorizar el idioma. Esto evita todo el estrés y la presión que provocan los métodos tradicionales de enseñanza, y que lo único que consiguen es bloquearnos, llevándonos a conclusiones como que se nos dan mal los idiomas. Tercera, la atención es mucho más personalizada y es más fácil hacer un seguimiento diario de los progresos del alumno. El profesor comprueba a cada momento si la adquisición se ha llevado a cabo y repite de no ser así. Cuarta, el alumno se enfrenta a situaciones reales, en un lenguaje natural, espontáneo y útil, tal y como haría si viajara a un país extranjero. De hecho, se trata de una especie de inmersión lingüística, en la que eliminamos todos los mensajes que no son comprensibles para el alumno, ahorrando así mucho tiempo. Quinta, el alumno disfruta aprendiendo. Como ve, gran parte de nuestro secreto se basa en la utilización de los últimos avances científicos aplicados a la enseñanza, a través de una innovadora metodología. Pero eso no es todo. Es que todos nuestros profesores son nativos. Tras pasar un exigente proceso de selección, han sido formados por nosotros en nuestra metodología y son supervisados continuamente en su correcta aplicación. Definitivo, y más importante, debemos agradecerlo a ellos, los alumnos. Y es que estamos orgullosos de decir que el 100% de nuestros alumnos consiguen entender, hablar, leer y escribir. Mejor será que se lo cuenten ellos.